Bienvenidos a todos. Entonces, sí, hoy tenemos la lección 7 del curso La Iglesia Cristiana. Estamos llegando al fin del curso. Solo hay dos lecciones más antes de am, terminar con el proyecto final. Entonces, hoy estamos en Hechos 16, 16, 11 a 40 en Filipos y estudiaremos la historia de este capítulo donde veremos cómo Dios usó el equipo misionero obrar fe en los corazones de Lidia, un carcelero y sus familias, y cómo luego creció una iglesia de creyentes en su comunidad. A pesar de los rectos, el evangelio fuera predicado a más personas y más personas llegaron a la fe. Am, entonces, esto es el enfoque de la lección de hoy. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque por el poder de tu palabra me hiciste creyente. Te pido que envíes predicadores por todo el mundo para que muchas personas puedan escuchar al poderoso mensaje de salvación. Y te pido que me ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que predican y enseñan tu palabra. Amén. Ok, muy bien. Entonces tenemos hoy estos dos objetivos. Vamos a empezar con el estudio usando el método de las 4C y luego vamos a hablar de Pablo y cómo Pablo capacitaba a otras personas. Esto es la pregunta del proyecto final y entonces pueden ver el proyecto, la pregunta aquí, cómo Pablo capacitaba a otras personas y también dos partes más, por qué es importante capacitar a otras personas y cómo intenta Academia Cristo seguir el ejemplo. Entonces esto es lo que tenemos hoy. El, y vamos a empezar con el estudio entonces. Y también bienvenidos a Víctor y Félix que están con nosotros ahora. Ok. Bien, entonces para introducir la historia de hoy, vamos a pensar en el versículo Romanos 1:16. Que pueden ver en la pantalla. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces vamos a jugar con este juego de memorización. Es solo una manera de introducir la historia, es un versículo importante de Romanos y tiene una conexión con la historia de hoy. Entonces, lo que vamos a hacer, pues, y recordamos que Pablo, en la historia, podemos verlo, tenía una confianza grande en el poder del Evangelio. Entonces, memoricemos la famosa declaración de Pablo y con este versículo. Entonces, lo que voy a hacer es en cada pantalla, voy a quitar algunas palabras y voy a pedir un voluntario que puede leer el versículo, incluyendo las palabras que no están ahí. ¿Ok? Hasta no tenemos ninguna palabras en la pantalla. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Ok, un voluntario que puede leer el versículo incluyendo las palabras que no están. Pastor, yo a ver Félix. qué dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es
poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Exactamente, perfecto. Gracias, Félix. Ok, Listo. continuamos. Sin más palabras, sin otras palabras. ¿Quién puede leerlo, incluyendo las palabras que no están en la pantalla? Yo tal vez, pastor, David, adelante. sí, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de los que creen, de los que creen. Sí, de todos los que creen. Excelente, David. Muy bien. Ok, dos más entonces. En esta pantalla casi no hay, no hay palabras o solo algunos y en la próxima no hay ninguna palabra. Buenos días. Sí, Víctor, adelante. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de los que creen. Ex- Romanos 1:16. Exactamente. Excelente, Víctor. Y una vez más, entonces, ¿quién puede leerlo sin la No, ayuda pastor, de palabras? Sí, Richard, adelante. porque, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok, gracias, Richard. Muy bien. Entonces, este versículo, Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Sí, vamos a ver en la historia de hoy, Pablo está compartiendo el Evangelio en la ciudad de Filipos. Hay problemas, hay personas en contra de la palabra, am, pero sí, esta es la creencia de Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Muy bien. Entonces, ahora contamos la historia, Hechos 16 11 a 40. Un momento y sí, listos. Ok. Nos embarcamos, y nos está hablando de Lucas, Pablo, Silas y Timoteo. Nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río, donde se hacía la oración. Ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres ahí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí. Y nos sentimos obligados a quedarnos ahí. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro.
Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprehendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Ahí, ante los magistrados, dijeron: Estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz y, temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer, y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Al día siguiente los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle: Suelta a esos hombres. El carcelero se dijo a Pablo: Los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Pero Pablo dijo: Después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial. ¿Ahora nos van a liberar en secreto? De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y con ruegos les pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. La palabra de Dios.
Ok, ahora continuamos con las preguntas de considerar. Entonces, y con estas preguntas empezamos con los personajes. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Ana, adelante. Bueno, Pablo, Sila, eh, no los voy a decir todo para que están los misiones con los misioneros, el magistrado, Ujú, los alguaciles, Lidia, ¿verdad? La adivinadora, ujú. eh, ¿quién? Sí. Yo dije los carcereros. Ujú. Hasta ahí sería todo. Sí. Pues No, si me equivoco, excelente, me Ana. equivoco. Muy bien. Entonces, sí, estos son los personajes que tenemos. Empezamos con Lucas, Pablo, Silas, Timoteo, que están viajando, y Lidia, su familia, el carcelero, su familia, la muchacha en la ciudad, sus amos. Excelente. El Espíritu Santo. Ujú. Ok, muy bien. Entonces, los objetos que tenemos. ¿Cuáles son los objetos que tenemos en esta historia? Sí, en esta historia hay varios objetos. Tenemos la casa de Lidia, habla de la casa de Lidia, am, que ella vendía ropa de púrpura. Ujú. ¿Quiere comentar un poco más? Sí, está la casa de Lidia, que ella era vendedora de telas, de púrpura. Está la cárcel donde echaron a Pablo y a Sila. Está la espada, ¿verdad? La que usaron para Ujú, la ropa que les rasgaron a ellos cuando dijeron que ellos no eran como que no podían llevar la palabra de Dios porque ellos no creían en esa. eh, el látigo que usaron para azotar a Pablo y a Sila cuando los echaron a la cárcel, el cepo que lo utilizaron para amarrarlo de los pies. Creo que sí. está todo. No, excelente, sí, muy bien. Entonces, continuamos con las preguntas para entender bien esta historia. Hemos hablado de los personajes, los objetos. Ahora continuamos con dónde ocurrió esta historia. Oh, me faltó la puerta. ¿Dónde ocurrió la historia? Filipos. Filipo, muestra ahí, maestro, ¿no? Sí, Félix, excelente. Estamos en Filipos, muy bien. Y específicamente cerca al río, en la casa de Lidia, en la plaza, en la cárcel, la casa del carcelero, pero todo dentro de la ciudad de Filipos. Sí, muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Esta historia ocurrió durante el segundo viaje misionero de Pablo. Estamos más o menos al año 50 después de Cristo, pero durante el segundo viaje misionero de Pablo.
Ok, y el problema que tenemos, hay varios problemas en esta historia. David, adelante. Pastor, ¿cómo está? Bueno, son varios problemas que se encuentra aquí. Uno es la oposición, o lo que veo es la oposición al Evangelio, ¿no? Resistirnos al Evangelio. Ese es el problema que siempre tenemos y que siempre estamos luchando nosotros, ¿no? Para emerger. Y el otro problema que tenemos es la tribulación que pasa Pablo y Silas. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, si es que pasáramos algo así, en la cárcel nos hundiríamos y nos quedaríamos tristes, mientras tanto que Pablo y Silas no, se pusieron más fuertes en la fe de Cristo, se pusieron a cantar, a alabar. Entonces es un ejemplo muy grande a seguir y por esa razón algo bien digno de copiar, diría yo, pero no lo hacemos. A veces enfrentamos problemas, uno y otra cosa, y queremos tirar la toalla, ¿no? Queremos dejarlo. Entonces, esos dos problemas, los que puedo ver, uno, la resistencia del evangelio, y otro, que cuando hay problemas nosotros queremos escapar y no así queremos seguir más, sino deberíamos estar más con Dios. Esos son los dos problemas que vería los más grandes, ¿no? Y bueno, sería eso, pastor. Excelente, David. Muy bien. Muy bien. Entonces sí, estos son los problemas principales en la historia. Am, para comentarles un poco más, en Filipos, un problema no está mencionado en la historia, pero el día de reposo, Pablo salió de la ciudad al ir al río, ¿cierto? Entonces, tal vez podríamos decir un problema es no hay sinagoga en Filipos. No hay una población grande de judíos en Filipos, y necesitaban 10 hombres judíos para construir o para tener una sinagoga en una ciudad. Entonces, sí, Pablo cambia su estrategia un poco porque no puede empezar con la sinagoga en Filipos, no hay. Entonces va al río donde escuchaba que hay un grupo de oración que están ahí y él puede predicar a ellos. Am, pero sí, es interesante un problema que Pablo encuentra en Filipos. No hay una sinagoga. Ok, entonces se resuelve el problema. No había sinagoga, pero Pablo salió de la ciudad para ir a un grupo de oración. Entonces tiene su solución ahí para ir a otros, para compartir la palabra. Am, ¿Qué más tenemos como soluciones? Se resuelve el problema, pastor. Félix, adelante. Se resuelve el problema. ¿Cómo dice, cómo Pablo prácticamente está cumpliendo la misión que Cristo prácticamente le había encomendado y ahí nos muestra, ¿no? Que prácticamente la misión ya se estaba cumpliendo después de ese proceso, de esa circunstancia, iba a salir hacia Tesalónica y también ahí iba a cumplir la misión que está asignada, ¿no? Entonces sí se cumple el problema porque ya ahí está compartiendo el Evangelio, judíos, gentiles, muchas personas estaban conociendo del Evangelio, ¿no? Ya Ujú. que eran prácticamente religiosos o sectarios, ¿no? Ya el momento que Pablo comienza a compartir el Evangelio con poder de Dios y de nuevo, ya las personas comienzan como se les dice, ¿no? A quitarse el velo, comienzan a entender más del Evangelio, comienzan a convertirse y, y ahí es.
vemos que se cumple, ¿no? Ujú. Se cumple este, este problema que tenía, ¿no? Obstáculos, todo eso. Eso, Sí, maestro. sí, gracias, Félix. Muy bien. Gracias por la aportación. Zuli. Buenos días, pastor. Buenos días, compañeros. Bueno, la solución a ese problema que había de persecución y dificultades para predicar el evangelio, el peligro y arresto de Pablo. Vemos que primeramente Pablo y Silas oran confiando en Dios en medio de la oposición y de la persecución. Y Pablo predica el evangelio con valentía y audacia en diferentes ciudades, ¿no? Y también vemos la otra solución, la comunidad cristiana en diferentes ciudades apoyan a Pablo y a sus compañeros en su ministerio. Y luego tenemos la solución también y la guía y la protección de Dios y sus compañeros en medio de la persecución y el peligro que tiene Pablo, ¿no? Gracias. Ujú. Gracias, Zuli. Bueno, excelente. Entonces, sí, hay varios problemas y las soluciones que podemos ver. El carcelero estaba al punto de am, matarse a sí mismo y Pablo predicó a él diciendo, todos nosotros estamos aquí y luego tenía la oportunidad de predicar al carcelero que era el evangelio con él y su familia. También compartió con Lidia y su familia y ellos creyeron. Am, pues tenemos el terremoto, esa es la solución. Pues Dios causó un terremoto y están libres Pablo y Silas. Entonces, esto es otra solución que tenemos en la historia. Paul, un comentario más. Ahora está en mudo el micrófono, Paul. Antes estaba abierto. Lo siento, pastor, lo siento. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces continuamos con las preguntas de consolidar. Am, con estas preguntas hablamos del pecado, la ley y el evangelio, el amor de Dios. Entonces empezamos con el punto principal de la historia. Aunque Pablo y Silas fueron perseguidos por predicar el evangelio, Dios usó esa experiencia y su testimonio para llevar a Lidia, el carcelero y sus familias a la fe en Jesucristo. Ok, ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. Pensar. Bueno, pastor, yo diría que el pecado que veo en la historia y confieso en mi vida es que a veces vemos los problemas, ¿no? Tan fuertes, creemos que Dios no está ahí y pensamos que escapar es la mejor solución que podamos tomar. Pero no es así, Dios está obrando en medio del problema y a través de ese testimonio Dios se va a glorificar en las familias, en la ciudad, en el país donde estamos. Que Dios es un Dios de lo imposible. Dios hace milagros. Ok, gracias Jesús. Muy bien. David. Sí, pastor, bueno, complementando también a lo que dijo mi compañero, es cierto, ¿no? El pecado que vemos es cuando tenemos varios problemas y nosotros huimos, en vez, vemos que esa es la solución, huir,
y no acercarnos más a nuestro Dios, no tener fe, y pese que es un mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas, entonces estaríamos pecando contra eso, ¿no? Contra eso estaríamos pecando y bueno, y confieso, como le dije hace un momento, cuando se presentan varios problemas, yo soy igual de esas personas que a veces huyen, pero ahora que estoy entendiendo más de la palabra, no ese es el camino, sino es hay que ser un poco más fuertes como Pedro y Silas, como fueron, y ese ejemplo tomar de ellos y realizar, bueno, y seguir, y verás que Dios siempre te va a estar ahí protegiéndote, pastor. Ujú. Gracias, David. Zuli, ¿algo más? Sí, por ejemplo, en la lectura bíblica fue Hechos capítulo 16 del 11 al 40 y capítulo 17 al 22, ¿verdad? Y en todos esos capítulos pecados que podemos detectar es que los judíos en Tesalónica y Jerusalén muestran orgullo y arrogancia al oponerse a Pablo y su mensaje. Y eso lo vemos en Hechos 17 5 al 9 y podríamos decir que ahí pues está manifestándose el pecado del orgullo. Por ejemplo, también vemos en Hechos 16 20 al 21 dice, los judíos en Filipos y Tesalónica muestran envidia hacia Pablo y Silas y los acusan falsamente, porque acá podemos manifiesta, diré, el pecado de la envidia. Y luego vemos en Hechos 22 dice, la multitud en Jerusalén se enfurece contra Pablo y quieren matarlo. Entonces, ahí podemos ver el pecado de la ira. Y en Hechos 17:32 dice, algunos de los filósofos en Atenas son perezosos y se burlan de Pablo y de su mensaje. Entonces, ahí podemos ver también el pecado de la pereza. Y luego en Hechos 16, versículo 16 al 21 dice, los dueños de la esclava en Filipos, que habían sido liberados de un espíritu de adivinación, se enfurecen porque su fuente de ingreso ha sido eliminada. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, el pecado de la avaricia. Ese sería mi comentario, pastor. Gracias. Gracias, Zuli. Muy bien. Y José Ernesto. Sí, pastor, buenos días a todos. Bendiciones. Sí, pastor, yo considero de que el creer que tengo que hacer algo para ser salvo, ¿verdad? Caemos en la incredulidad de ante Jesús, ¿verdad? Ante Cristo, quiero decir. Ujú, En ese sentido, creemos que debemos de hacer siempre algo para efectos de, de conseguir la salvación. Ese ujú. lo veo yo como un pecado y no un pecado tan pequeño, enorme, ¿verdad? Y no sé si estoy equivocado, pero en ese caso estaríamos en lo que se llama la teología de la gloria. No sé si me equivoco, pastor, corríjame si estoy mal ahí, solamente. Sí, gracias, José. Sí, entonces tenemos en el versículo 30, el carcelero pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cierre la Al, ventana. al creer que tengo que hacer algo para ser salvo. Y la salvación es la obra de Jesús, ¿cierto? Am, y sí, entonces, la otra cosa que iba a comentar es sobre el amor hacia el dinero. Podemos ver eso en el capítulo 19 con los amos de la muchacha. 19 dice, cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas. Entonces, sí, el amor hacia el dinero también es un pecado. Y tal vez.
pensando en nuestras vidas, cuando no siempre, pues yo sé que no siempre muestro el valor y la fe firme como mostraron Pablo y Silas, cuando confrontaron a Satanás, a los hombres malvados del mercado, cuando oraron y cantaron himnos después de ser golpeados y arrojados a la prisión. Sí, tenían una gran confianza en Dios. Y a veces no tengo lo mismo en mi vida. Ok, ahora hablamos del amor de Dios, el Evangelio en esta historia. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Yo creo, pastor, que el amor de Dios se exterioriza ahí en lo que Dios está haciendo a través de los apóstoles, a través de la historia a favor de la humanidad, porque todos de alguna manera no tenemos la verdad absoluta. Hay una verdad relativa, pero el Señor está allí trabajando a través de esa historia para que todos los pueblos y todas las naciones y todas las lenguas conozcan que Él es el Señor y que Él crió todas las cosas, pero Él no dejó el control a la deriva. Él mantiene todavía el control. Y gracias a Él nosotros podemos conocerle y podemos participar de esta clase tan preciosa que nos está llenando y nos está dando a conocer ese misterio de salvación en Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Suli. Sí, el amor de Dios vemos destacados en Hechos 17:25 que dice, y no es servido por manos humanas como se necesitara algo, pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y a todas las cosas. En Hechos 17:28 nos dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de nuestras propios poetas han dicho porque somos también de su linaje. Y en Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ok, gracias, Suli. Entonces, en los capítulos después de esta historia, sí, hay varios ejemplos del amor de Dios. Los capítulos que estábamos hojeando. am, Pastor, esta vez, Félix. acá en Hechos 16, verso, desde el verso 29 dice, ¿no? Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se puso a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ujú. Uno de los cuantos versículos que se puede ver también el amor de Dios para con ellos, ¿no? Con esta familia en sí, ¿no? Toda una familia completa se Ujú. convierte al Evangelio. Sí, Bueno, y más familias, ¿no? Más familias se van a convertir por conocer el Evangelio. Entonces es tremendo lo que sucede acá en Filipos, ¿no? En toda la historia que uno está leyendo, se ujú, encuentra con el poder de Dios, pues, ¿no? Trabajando a través del apóstol Pablo y más que todo en él, ¿no? ujú. Más que todo en él, porque él es se le puede decir el que está siendo usado ahí con poder para cumplir esa misión poderosa en todas estas ciudades. Ujú. Eso, maestro.
No, gracias, gracias Félix. Y sí, Pablo compartió la palabra con el carcelero, con su familia, Lidia y su familia también. Y sí, en versículo 31 cree en el Señor Jesús. Entonces, recordamos que la salvación, nuestra salvación no depende de nosotros. Jesús hizo todo. Por nosotros, para nosotros. Entonces, tenemos la salvación por la obra de Jesucristo. Y sí, el versículo 31 es un buen recordatorio. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Poderoso ese Nada, versículo. solo Creer, pastor. Pastor, Sí, hay un ese requisito. versículo Yo me creo impacta. que hay que creer, porque claro que el sí. que cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, yo creo que el requisito es creer. Claro que la fe es un don de Dios también, ¿no? Es un regalo, pero tenemos que estirar la mano y así no ese regalo, de lo contrario, nos perdemos. Sí, sí, obviamente tenemos que creer en lo que hizo Jesús por nosotros. Sí, pero no hay obras que tenemos que hacer para ser salvos. David, adelante. Pastor, lo que yo veo en esta historia es desde el principio el amor de Dios, porque Pablo y Silas conocen a Lidia, Lidia una mujer temerosa y creyente de Dios. Qué lindo ahorita ver a alguien que crea a Dios, conocerlo a usted, que es un siervo de Dios. Para mí eso es amor de Dios, ¿no? Empezando desde ahí. Después, Pablo también, bueno, Dios le da también libertarle a la mujer adivina, libertarle de ese demonio, porque para la mujer adivina ha sido un tormento y una tortura estar adivinando para sus amos y generando dinero, ¿no? Para ella debe ser un alivio, un descanso. Y ahí veo el amor de Dios nuevamente. Nuevamente también se ve donde Pablo y Silas cuando están en la cárcel y no les abandonan, ¿no? Con el terremoto y nada. Y después, en el último, el carcelero, cómo su corazón se emblandeció y ya quería matarse porque lo iban a castigar, me imagino, pero iba a sufrir una condena, pero al final se hincó frente a Pablo y aceptó a nuestro Señor Jesucristo, aceptó el amor de Dios y de paso se bautizaron toda su familia. Yo me pongo en su lugar de cuántas personas yo de esa manera también me convertí, acepté, ¿no? Y he sido tal vez un poco no creyente, pero cuando tú aceptas y te bautizas, no, es otra cosa, ¿no? Me sentí muy identificado con el carcelero yo en esa parte. Tal vez era en un momento así como él, pero en un momento acepté y bueno, toda mi familia aceptó y estábamos, qué felicidad, y ahí está el amor de Jesús. En esos lugares veo, pastor. Ujú. Bueno, gracias, David. Muy bien. Ok. Hemos hablado del pecado, hemos hablado del amor de Dios. Ahora continuamos con la aplicación y después vamos a hablar de la pregunta del proyecto final. Entonces, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediré que Dios sobre mí? Mayor fe, pastor, más fe para que podamos predicar, porque sin fe vamos a ser vacíos, como dice la palabra. Sin fe es una obra vacía, ¿no? Muerta. Gracias, David. Félix. Bueno, como dice Hebreo 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que se acercan a Dios debe creer que Dios es galardonador de los que le buscan, pero sin fe es imposible. Entonces aquí lo que tenemos que pedirle es al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos ilumine, que nos dé el poder, que nos llene, porque a veces no sabemos cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu intercede con gemido indecible a Dios
por nuestra edificación, por nuestra salud, por nuestra bendición. Entonces, tenemos que depender más del Espíritu Santo, ¿verdad? Humillarnos delante de la presencia del Señor y pedirle, Señor, iluminación, guía, porque ese es nuestro maestro, ayudador, nuestro amigo, nuestro consejero, el Espíritu Santo. Sí. Muy bien, Jesús. Félix. Sí, pastor, pedir sobre todo amor para, en primer lugar, para con Dios, siempre que se vea reflejado en mi vida, en mis acciones. Después, amor para con el prójimo, amor para poder compartir el evangelio, predicar, ser un vaso de esperanza para más personas y las personas de una u otra manera puedan llegar a escuchar el evangelio y que Dios de esa manera pueda usarme, ¿no? Ujú, Para poder, cada día aprender, poder testificar de él. ujú. Eso me tuvo. Sí, gracias, Félix. Muy bien, sí, conectado a esta respuesta, que compartamos el evangelio que estamos aprendiendo con nuestros familiares, así como lo hicieron Lidia y el carcelero, y que demos testimonio también con nuestras vidas. Podemos ver Pablo y Silas cuando están cantando himnos en la cárcel, dando testimonio con nuestras vidas. Muy bien. Y veo algunos comentarios. Gracias, Teresa, ha comentado mucho en el chat. Y María también, gracias por los comentarios ahí. Excelente. Ok, terminamos la lección de hoy con la pregunta del proyecto final. Explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otros en la obra del Evangelio. Entonces, la pregunta del proyecto final, parte A de esta pregunta. Esta pregunta tiene tres partes. Explique cómo Pablo capacitaba a otras personas. Um, entonces, ¿cómo capacitaba Pablo a otras personas? En Pues voy a compartir algunas cosas con ustedes y luego podemos tener un poco más tiempo para comentar un poco más sobre la pregunta. Entonces, para empezar, Pablo buscó edificar sobre el mensaje básico del Evangelio: Cristo crucificado, Cristo resucitado, la salvación por fe. Recordamos que sí, esto es lo que los primeros cristianos están compartiendo, este mensaje. Y fue lo mismo con Pablo, compartiendo este mensaje tan sencillo: Cristo crucificado, Cristo resucitado y la salvación que tenemos por fe. Aun cuando no tenía tanto tiempo en un lugar, Pablo enseñó lo más posible. Pablo volvió a visitar personalmente a las iglesias que él fundó de manera de fortalecer a los creyentes en su fe. Y también él utilizó a compañeros de trabajo en la tarea de visitar a iglesias. Casi siempre viajaba y trabajaba en equipo. En la historia de hoy estaba con Lucas, Silas y Timoteo. En otras historias de este curso hemos visto a Pablo viajando con Bernabé y Juan Marcos. Entonces sí, trabajaba en equipo para visitar a estas iglesias y compartir la palabra. Y solo podemos imaginar cómo los miembros de los equipos misioneros se animaron unos a otros. Pasaron tanto tiempo juntos, y se enseñaron unos a otros. Es como un semanario personal, estos viajes.
Y sí, Pablo también envió a estas personas no solo para comenzar nuevas misiones, sino especialmente para capacitar a las que habían sido fundadas. Dejó líderes en las ciudades para capacitar a otros. Tenemos el ejemplo de dejar a Lucas y a Timoteo en Filipos en la historia de hoy. Dejó a Aquila y a Priscila en Éfeso al final de su segundo viaje. Um, y sí, tal vez para comentar un poco de Timoteo, que estaba con Pablo en este viaje a Filipos. Eh, Timoteo tenía una mamá y abuela que eran creyentes sinceras y él había conocido las escrituras desde su niñez. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de él, así que Pablo decidió llevárselo en su viaje. Imaginamos cómo Timoteo aprendió de Pablo. Pablo envió a Timoteo a lugares para confirmar y exhortar a los creyentes en su fe. Podemos ver esto en otras cartas de Pablo, también en Hechos 19, habla de eso. Y Timoteo llegó a servir como líder en la iglesia cristiana y Pablo escribió dos cartas inspiradas a Timoteo y a nosotros para animarle en el ministerio. Entonces, un poco más de Timoteo, uno de los compañeros de Pablo en sus viajes. Am, y dos cosas más, entonces, a través de sus cartas, Pablo nutrió a las congregaciones que él fundó y a las personas también, como a Timoteo. Sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo fueron una bendición para las congregaciones y también para la iglesia hoy en día. Y sirvieron como instrumentos de alimentación. Y en estas, Pablo nunca falló en enfatizar la doctrina de justificación por la gracia de Dios, por medio de la fe, por causa de la redención que vino por Jesucristo. Muy bien. Y la última cosa que tenemos, Pablo capacitó a aquellos que él había evangelizado y que había establecido como iglesias indígenas. Entonces, um, sí, estaba capacitando a las iglesias. No, Pablo no quedó para ser un pastor en algún lugar. Pasó años a veces en un lugar, pero siempre estaba capacitando a la gente um, para, para que ellos puedan aprender más y compartir lo que han aprendido con otras personas. Ok, comentarios sobre lo que hemos hablado aquí, cómo capacitaba Pablo a otras personas. Bueno, un comentario, hermano, sobre este tema. Este curso es un curso, yo diría que es imprescindible, porque debemos conocer la historia de la iglesia para conocer su potencial, sus propiedades, ¿no? La naturaleza de la iglesia. Jesús Dios no es del mundo. Sí, la sal de la tierra es la iglesia. Y la iglesia está es para eso, para sazonar la vida de las sociedades, para evitar que se siga corrompiendo la sociedad, para que la sociedad guste de la palabra del Señor. Y a través de esta historia, ¿verdad? Podemos comprender lo que es la naturaleza de la iglesia. Yo doy gracias a Dios por ese libro de Hechos y por el Evangelio de Lucas. Son dos libros históricos escritos a la misma persona, pero con qué capacidad le dio al Espíritu Santo para escribir esta historia, ¿no? Inspirada por el Señor y revelada por el Señor, porque ahí vemos muchas cosas que si no es por el Espíritu Santo, imposible que podamos comprenderlas. Pero
Gracias a Dios por este curso, por el profesor. Dios me le siga bendiciendo, pastor. Yo vi este curso con usted, pero ahora lo repetí. ¿Por qué? Porque es que me llena de pasión este conocimiento. Dios le bendiga. Gracias, Jesús. Bueno, entonces, podemos ir a las siguientes partes de esta pregunta. Pensando en Pablo y lo que Pablo hizo, y llegamos a parte B. ¿Por qué es tan importante capacitar a otras para participar en la obra del Evangelio? Y también, parte C, cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo de Pablo al entrenar a otros. Am, pero, ¿qué piensan ustedes de la primera parte? ¿Por qué es importante capacitar a otros para participar en la obra del Evangelio? Pastor, para que se sientan, eh, como dice acá, ¿no? Para que se sientan que están capacitados y tengan también conocimiento de la palabra para que de esa manera también puedan estar seguros al momento que se comparte el Evangelio, ¿no? Porque justamente por no estar, como dice la palabra misma, ¿no? Por falta de conocimiento, mi pueblo perece, ¿no? O Ujú, lleva otras doctrinas, eh, otras cosas, ¿no? Que no sea la palabra. Justamente para eso sirve el capacitarse. Por eso Pablo era bien, en ese aspecto era bien firme, ¿no? En compartir la palabra tal cual era. Y aparte él era una persona también capacitada, ¿no? ujú. No Ex- solamente no solamente por conocimiento, sino por medio del Espíritu Santo, ¿no? Sí. Que más que todo tenemos que depender bastante del Espíritu Santo, que Dios nos capacite cada día para poder entender y Pastor, llevar su palabra. Ujú. Sí, gracias, Félix. Sí, tan importante para que otros estén seguros en lo que creen y que pueden compartir, sí, esta confianza que tienen en la salvación con otras personas. Muy bien. Ah, Jesús y después Ana. Después de Ana Víctor. Pero Jesús tiene un comentario. Está en mudo el micrófono, Jesús. Es no en este momento. Ok, Ana, adelante. Bueno, yo digo más o menos lo mismo que dijo el hermano. Eh, Uno tiene que capacitarse para saber lo que está llevando, el mensaje de amor, el mensaje de paz, porque hay muchas personas, ¿verdad?, que van y llevan el mensaje, pero están llevándolo tergiversado y así pues uno tiene que prepararse para cuando también viene a enfrentar dificultades, pues uno tiene que preparar, a orar, ayunar y eso, para tener ese escudo para prepararse cuando vienen las adversidades y no perder la fe y seguir llevando ese mensaje de amor a las otras personas, pero que estudiando la Biblia, ¿verdad? Que decía que en esos tiempos pues se reunían ellos y estudiaban, eran estudiosos de la palabra de Dios, pues así es, pues que uno se capacita Ujú. para Gracias. llevar eso con entendimiento, Ujú. principalmente. Sí. Bueno, gracias. Excelente. Jesús, adelante.
ahora está mudo de nuevo. Yo creo, pastor, sí, yo creo que sí, un hombre preparado vale por dos, dicen por ahí. Y en cuanto ahora como hay tanta herejía y tanto grupo que se amontonan con deseo de oír lo que a ellos les gustan, pues, tienen comisión de oír. Entonces hay mucha herejía. Tenemos que estar preparados para guiar al pueblo a su origen, pues, al lugar donde Dios quiere que lleguemos. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Es necesario, por eso Dios, dones de maestro, como en el caso de usted ahorita que nos está enseñando, nos está capacitando. Y el Espíritu Santo lo está usando, porque necesitamos que la iglesia, ¿verdad? Que es la luz del mundo, esté clara en lo que, cómo son las cosas. Dios te bendiga. Gracias, Jesús. Muy bien. Y Víctor, ¿quiere comentar o no? Sí, sí, profesor. Bueno, debemos preparar a otros para que el evangelio crezca, para poder llevar el evangelio a todas aquellas personas necesitadas de la palabra de Dios, y debemos de capacitarnos para no ser engañados, como decían los hermanos ahí, ¿verdad? Que presentar el evangelio puro, ¿verdad? Que es el que el Señor Jesucristo nos ha dado, de que solo por medio de él es que podamos llegar a ser salvos. Entonces, por eso debemos de estar preparados, y agradecemos también a Academia Cristo que nos está preparando para que podamos ir y llevar el Evangelio a las personas necesitadas. Amén. Gracias, Víctor. Buen comentario. Excelente. Ok, entonces, para comentarles un poquito más sobre esta pregunta también, am, pues tenemos la gran comisión, ¿cierto? La gran comisión, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Am, entonces, no es algo que solo una persona puede hacer. Tenemos que trabajar en equipo, y por eso es tan importante capacitar a otras personas para llevar la palabra a sus conocidos, a sus comunidades. Entonces, una sola persona no puede cumplir la gran comisión. Necesitamos otros creyentes haciendo lo mismo, y por eso también es tan importante capacitar a otras personas para que ellos puedan también compartir el evangelio con los demás. Y eso es bien conectado a la última parte, cómo intenta Academia de Cristo a seguir el ejemplo de Pablo al entrenar a otros. Hemos hablado del propósito de Academia de Cristo. Ya he compartido con ustedes un poco, entonces solo voy a resumirlo rápidamente. Um, sí, compartimos el privilegio del Evangelio. Um, Fue el Espíritu Santo quien lo convirtió a Pablo, lo llamó, lo dirigió y lo animó. El mismo Espíritu Santo ha hecho y continúa haciendo lo mismo por nosotros. Pablo consideró su más grande tesoro el Evangelio, como hablamos en la parte de captar, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Am, sí, era su más grande tesoro el Evangelio, y su mensaje de salvación por fe en Jesucristo y en su muerte y su resurrección. Tenemos el mismo Evangelio y el título de testigos de la gracia de Dios. Que nosotros, junto con Pablo, nunca dejamos de maravillarnos del Evangelio y de encontrar gozo y satisfacción en nuestro llamado como embajadores de Cristo en nuestras vidas. Y sí, el propósito de la Academia Cristo es crecer en la palabra, ayudar a los estudiantes a crecer en la palabra, la capacitación para cumplir la gran comisión también, y obviamente
tenemos como el método de las 4C es una buena manera de estudiar la palabra. Tenemos otros estudios también. El propósito no es solamente aprender más de la palabra. El propósito es compartir la palabra con otros, llevar la palabra a otros. Entonces, sí, eso es nuestro deseo como academia. Entonces, las preguntas que tenemos para la lección 7. Explique cómo Pablo capacitaba a otras personas. ¿Por qué es tan importante esta capacitación a otras personas para participar en la obra del Evangelio? ¿Y cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo y esta capacitación? Y eso es todo para el día de hoy. Tenemos una lección más el lunes. Entonces, el lunes continuamos con la lección 8. Voy a compartir mucho más del proyecto final en la lección 8. Tal vez voy a compartir las preguntas con ustedes entre hoy y el lunes para que puedan ver lo que son las preguntas. Pero voy a compartir toda la información del proyecto final después de la última lección. Pues durante lección 8, pero en el grupo de WhatsApp, después de la lección 8 voy a compartir los detalles también. Entonces, para ustedes, para la próxima clase, tenemos el video de la lección 8. Vamos a ver los capítulos 23 a 28 en nuestras Biblias y nuestro enfoque es en el capítulo 28, 16 a 31, donde vemos Pablo en Roma. Y esto es todo para el día de hoy. Entonces terminamos con la bendición. Pastor, puede hacer una pregunta, pastor. Puede Sí, hacer una pregunta. adelante, Pastor, Jesús. yo estoy con usted este curso, pero ya yo finalicé el nivel 1, pero estoy esperando que me manden el certificado, pero nada. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es eso? ¿El certificado de qué, Jesús? Del nivel 1, que ya yo lo aprobé, el Sí, discípulo y entonces, ajá, sí, ¿cómo? sí, Jesús, yo puedo revisarlo y ver lo que pasó con el certificado y darle estamos en contacto por WhatsApp. Amén, Sí. amén, pastor. Gracias, Dios le bendiga. Muy bien. Entonces la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Bendiciones a Amén. todos. Gracias por la participación. Nos vemos. Bendiciones, bendiciones, compañeros, bendiciones. Chao, maestro, bendiciones. Dios les bendiga a todos, Bendiciones. que tengan un Chao. excelente día. Siga, Igual. pastor. Bendiciones. Dios le continúe bendiciendo. Gracias, Luis. Bendiciones a todos. Dios lo bendiga, pastor. Igualmente, Noemi. Muy bien. Sí, gracias a todos. Bendiciones en su día. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Amén.